Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero que por favor abramos las Escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el final del capítulo. Libro de los Hechos, capítulo 18, desde el versículo 22 hasta el versículo 28. En esta oportunidad vamos a estudiar en esta sección un tema que es bastante importante y le vamos a titular Apolos, poderoso en las Escrituras y en humildad. Y la palabra del Señor dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Y en esta mañana, nuestra escuela dominical, como yo les decía, estudiaremos en el libro de los Hechos a tres personajes: al apóstol Pablo, vamos a estudiar también a Apolos y a un matrimonio que ya había sido mencionado en las Sagradas Escrituras, Aquila y Priscila. Una de las cosas que también quisiera notar, hermanos, porque la porción de la palabra que hemos leído es muy rica, es abundante. Yo siempre les he comentado de que tal vez al inicio del ministerio o del inicio de cuando el Señor me salva y yo asistía a la iglesia, yo me sorprendía mucho cómo un pastor podía predicar casi una hora de un versículo. Yo decía, ¿y de dónde sale tanta enseñanza en un solo versículo? Y es que, hermanos, es así. Cuando nosotros comenzamos a profundizar en la palabra del Señor, vemos de que cada uno de los versículos que están allí son muy ricos, traen mucha riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Algo que yo había notado, y quizás ustedes también van a verlo en el texto, en el versículo 26, a lo cual yo quisiera referirme. Sé que vamos a tratar acerca de este matrimonio de Aquila y Priscila, pero en el versículo 26 nosotros leemos que dice Priscila y Aquila. Y usted dirá, y bueno, ¿y cuál es la diferencia allí? Que diga Priscila y Aquila. Y es que, hermanos, tenemos que recordar o traer a nuestra mente las genealogías, por ejemplo, que hace la Escritura acerca de los apóstoles. Y en la cultura oriental, en la cultura judía, siempre había un orden en el cual se mencionaban a las personas. Si usted nota cómo es que cada uno de los evangelistas hacía una remembranza de los 12 apóstoles, ponía primero a quién siempre: a Pedro. Pedro era el líder por naturaleza. Pedro era el primero de entre los 12 apóstoles, aunque era igual a todos por naturaleza. ¿Y quién iba al último? Judas Iscariote. Cuando nosotros leemos acerca de Pablo y Bernabé, al principio comenzamos a notar que la Escritura se refiere a ellos dos como Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Pero llega un momento en que el apóstol Pablo comienza ya a tomar la responsabilidad en el ministerio, la primacía
en el ministerio, porque recordemos que el apóstol Pablo había sido llamado expresamente por el Señor cuando él estaba camino a Damasco. Y a partir de un determinado momento, la Escritura ya no dice Bernabé y Pablo, comienza a decir Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Y ahora nosotros nos encontramos que el Espíritu Santo decide nombrar primero a Priscila, a la esposa, y después nombra a Aquila. Es algo inusual. Nosotros encontramos 6 veces en las Escrituras que se nombra a este matrimonio. Y si vamos a notar, lo usa o se nombra este matrimonio 3 veces por Lucas, 3 veces por Pablo en sus epístolas, y ambos lo hacen de una manera intercambiable. Pero el contexto en el que nosotros vamos a ver ahora, se menciona primero a Priscila. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta parte? Tal vez nos quiere mostrar de que Priscila tenía un poco más de conocimiento teológico que Aquila, su esposo. Priscila se menciona primero en esta parte en la cual tenía que recibir instrucción Apolos, y creo que tal vez ha sido por alguna razón que nosotros desconocemos, pero en el contexto de todo esto podemos creer que es precisamente porque ella tenía un mayor conocimiento que su esposo en la teología. Y bueno, haciendo esta salvedad, hermanos, yo quisiera que ahora continuemos con nuestro estudio. Pablo el apóstol había permanecido por espacio de 1 año y medio en la ciudad de Corinto. Fue allí donde nosotros leímos que los judíos se habían levantado contra el apóstol, los judíos de esa sinagoga, y lo llevaron al tribunal de Galión, como hemos estado viendo, quien de alguna manera, este gobernador, dio una sentencia que favorecía a la predicación del evangelio que Pablo hacía en aquella región. Los judíos trataron de que las autoridades romanas representadas por Galión callasen al apóstol Pablo en el mensaje que él estaba dando en las diferentes ciudades. Pero Galión, si bien es cierto, él trata de desentenderse de lo que significa verdaderamente la religión verdadera, por decirlo de esa manera, él no da o no cede a las presiones de los judíos para tratar de vetar la predicación de Pablo, sino que él se muestra de una manera incondicional, ni con Pablo ni con los judíos, y mediante esta sentencia que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, entendemos que el Señor estaba obrando allí para que el apóstol Pablo no tuviese ningún obstáculo de parte de las autoridades romanas, y él continúe llevando el evangelio por esa región de Asia. Esa sentencia, pues, contra las pretensiones judías de callar a Pablo, permitieron más bien que el apóstol Pablo pudiese viajar por más regiones, plantando iglesias y estableciéndolas todavía por algún tiempo, hasta que nosotros encontramos después en la historia que vino ya en las tierras romanas una persecución muy drástica en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. La Escritura pues nos narra la mucha actividad misionera que tenía el apóstol Pablo, pero también lo hace a grandes rasgos. Nosotros no notamos en esta porción de la Escritura detalles acerca de la predicación o la actividad misionera. Por ejemplo, no nos cuenta a nosotros los detalles de la predicación, no nos trae a nosotros el esbozo del sermón, las palabras con las cuales Pablo estaba predicando en esa región. No sabemos tampoco el número de los que recibieron el evangelio por la gracia del Señor, y creo que esto nos enseña un poco acerca de la humildad que los ministros también debemos de tener, los ministros que el Señor ha ordenado para el ministerio. Callar muchas cosas, guardarnos, reservarnos muchas cosas que el Señor hace en nuestras vidas para que nosotros podamos predicar el evangelio, ya sea que estemos predicándolo desde un púlpito, ya sea que estemos enseñándolo a nuestras familias en nuestras casas, ya sea que estemos compartiendo el evangelio con nuestros vecinos también. Y esto, hermanos, en alguna forma yo veo que es contrario a lo que vemos en nuestros días, donde hay hombres
que hablan desde los púlpitos, pero también proclaman a los cuatro vientos sus actividades ministeriales. Eso nosotros podemos verlo a veces en las redes sociales. Y me hacía un poco acordar lo que antes, pues nosotros, cuando estábamos en el mundo, o mi persona particular cuando estaba en el mundo, a veces podíamos leer las noticias acerca del tour, por ejemplo, de Michael Jackson, ¿no? O de una estrella pop que iba a venir aquí. Los anuncios se hacían rápidamente, de tal fecha a tal fecha, en el Coliseo tal, va a estar la banda de rock tal, y ellos pues hacían una publicación, una publicidad de sus actividades, donde iban a estar, donde ellos iban en las fechas y todo eso, ¿no? Nosotros no debemos ser así, porque la Escritura no lo enseña de esa manera. En esta porción de la Biblia nos enseña la humildad que deberíamos de tener los ministros del Señor. Los ministros no deberíamos estar exponiendo nuestra vida públicamente, ni nuestras persecuciones, y tampoco las bendiciones que tenemos del Señor. Eso es algo entre el Señor y nosotros, y la iglesia, evidentemente. Y la iglesia, evidentemente, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver que la Escritura no nos trae esos detalles. Detalles que son evidentemente de edificación para nosotros, porque nos puede enseñar cómo compartir el Evangelio a otras personas, pero no lo hace. Y yo creo que la Biblia nos habla de un equilibrio también que debemos de tener nosotros como evangélicos. Vemos también aquí algo que deberíamos resaltar, y es que nos enseña la Biblia que el apóstol Pablo se había rapado el cabello. Él se había rapado el cabello. Y sin duda se trata aquí de un voto nazareo. Ese voto nazareo lo encontramos nosotros en el libro de Números, en el capítulo 6. Y el voto nazareo, hermanos, requería principalmente tres cosas. Lo primero, abstenerse de bebidas fermentadas, bebidas con contenido alcohólico. Segundo, era abstenerse de todo lo relacionado con el fruto de la vid, con las uvas. Inclusive el jugo recién exprimido era algo que un judío que hacía voto nazareo no podía beber, ni siquiera el jugo exprimido, ni las pasas podía comer tampoco. Es decir, todo fruto de la vid, casi todo el fruto de la vid, estaba prohibido para alguien que hacía el voto nazareo, y finalmente implicaba un corte de cabello en determinadas circunstancias. Yo tengo dos pasajes para hablar precisamente de este voto nazareo. Está en Números capítulo 6, como ya les decía. El versículo 5 dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, nosotros podemos observar aquí que parte del voto de nazareo era de que no debía cortarse el cabello. Y en el versículo 18 de número 6 dice: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Entonces ahí vemos la explicación al hecho de que Pablo se había rapado su cabeza cuando él decide viajar con Aquila y con Priscila. ¿Qué significaba el voto de nazareo o el nazareato, hermanos? Ya vimos las tres cosas que implicaba. Pero ¿por qué es que un miembro del pueblo de Dios hacía un voto de nazareo? Se hacía, hermanos, con ocasión de agradecer a Dios por sus misericordias y por las bendiciones que Dios había traído a esa persona. Entonces, esa persona, cuando recibía de parte de Dios las bendiciones, inmediatamente hacía un voto de nazareo o nazareato. Luego, también el voto de nazareo, cuando usted revise ahí número 6 más tarde en su casa, era también una manera de expresar que la persona, él mismo, se había dedicado al Señor. O sea, la persona que hacía voto nazareo significaba que se había consagrado al Señor.
al Dios Jehová, se había consagrado. El punto, hermanos, al que yo quiero llegar en esta parte que vemos que la Escritura nos habla pues del voto de Nazareo del apóstol Pablo, es que cuando alguien hacía un voto de Nazareo no pasaba desapercibido, no pasaba desapercibido entre aquellos que lo conocían. O sea, el voto de nazareato era un voto público. Era evidente para el pueblo reconocer a alguien que había hecho un voto de nazareo. Tal vez el ejemplo que podemos traer nosotros aquí de un voto de nazareo desde su nacimiento es ¿quién? Es Juan el Bautista. Juan el Bautista debió haber sido una persona bastante singular en sus días, porque no solamente él vestía con piel de camello, sino que además él tenía voto de nazareo desde que nació. Y hay que reconocer de que él comienza su ministerio a la edad de ¿cuántos años? A la edad de 30 años. Usted puede imaginar cómo era la cabellera de Juan el Bautista cuando él comenzó su ministerio. Yo creo, hermanos, de que él debía haber tenido aún su cabello enrollado en su cintura, tal vez, para que no le pese la cabeza. Nosotros generalmente tenemos que hacernos un corte de cabello cada cuánto tiempo, cada 3 semanas tenemos que ir a cortarnos el cabello. Yo pienso que las damas también se deben de cortar el cabello, bueno, cada 3 meses, porque crece el cabello bastante. Entonces el punto es, hermano, de que cuando alguien hace un voto nazareo, era en ese tiempo evidente. Era evidente, no podía pasar desapercibido una persona que estaba haciendo el voto nazareo. Ahora, imagínese usted si alguno de nuestro vecindario usa el cabello bastante crecido. Todos diríamos tal vez que es alguien, si estuviésemos en los tiempos bíblicos, diríamos, bueno, esta persona ha hecho un voto de nazareo. Un varón que use el cabello hasta la cintura, pues en estos días se dirá que es un hippie. Pero en los días de los tiempos bíblicos se hubiese dicho, este hombre se ha consagrado a Dios. Y alguien diría, ¿y tú cómo sabes que se ha consagrado a Dios? Mira su cabello. No está pasando navaja por su cabello. Él se ha consagrado a Dios. Él está agradeciendo a Dios sus misericordias. Él está agradeciendo a Dios sus bendiciones. Entonces, ese es un punto. Y yo me ponía a pensar, hermanos, en la iglesia del Señor. Nosotros ya no hacemos voto nazareo para que el mundo pueda saber que nos hemos consagrado a Dios. Eso ya no es aplicable para nosotros. No está dentro de los mandamientos que un creyente debería de obedecer. Eso era un tipo, una sombra de Cristo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos demostrar al mundo de que vivimos para Cristo? ¿Cómo podemos demostrar al mundo que somos del Señor? ¿Cómo podemos demostrarle al mundo que hemos consagrado nuestras vidas al Señor? No es dejándonos crecer el cabello. No es ni siquiera trayendo una Biblia bajo el brazo. No es ni siquiera viniendo los domingos a la iglesia. La única manera en que nosotros podemos demostrar que hemos consagrado nuestras vidas es por medio de nuestra conducta, nuestro estilo de vida. No solamente aquí los domingos, sino en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, donde nosotros normalmente convivimos en nuestro vecindario. Las personas deben de saber que nuestra vida ha sido comprada por Cristo y nosotros la hemos consagrado para el Señor por nuestra conducta. Y nuestra conducta evidentemente tiene que ser distinta, diferente de la conducta de las personas que no conocen al Señor. Que no conocen al Señor. No hay otra manera en que nosotros podamos demostrar. Bueno, eso es lo que nosotros vemos con respecto a toda la actividad misionera y a este corte de cabello, este rapamiento que se hace Pablo de su cabeza. Ahora, yo quisiera que pasemos a ver a un hombre
cuyo nombre es Apolos, y que tal vez Apolos, junto con este matrimonio, ellos dos, quizás podemos decir que es el tema central del pasaje que hemos leído en esta mañana. En Hechos 18, desde el versículo 24 hasta el versículo 26, yo voy a volver a leer. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bien, hermanos, este pasaje de la Escritura nos enseña algunos datos acerca de Apolos. Primeramente vemos que él es de Alejandría, y esto nos dice a nosotros que él era de Egipto. Él era de Egipto. Alejandría quedaba en Egipto en ese tiempo. Además, nos da otro dato, que él era judío también. Él era judío. Y llegó a Éfeso, pues, para predicar el Evangelio. Y es hermoso, hermanos, ver la manera como el Evangelio en ese tiempo estaba siendo expandido por toda la tierra. Había llegado a Egipto, alcanzando pues hombres, mujeres de toda nacionalidad. El Evangelio alcanza a hombres de toda nacionalidad, alcanza personas de toda lengua, de toda nación, de todo ámbito social, de todo ámbito cultural. El Evangelio alcanza a todos, porque todos necesitan el Evangelio. Dice, porque no hay diferencia. Cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay hombre que no haya pecado. Solo la diferencia está en que hay hombres que pecaron y sus pecados han sido cargados a Cristo en la cruz por medio del arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo, mientras que también hay otros seres humanos que todavía tienen en sus propias espaldas sus propios pecados. No se han arrepentido de ellos, no han renunciado a esos pecados. Quizás a veces, como yo siempre les digo, existe esa suerte, podemos decir, de evadir la responsabilidad de sus propios actos, diciendo, bueno, vamos a aplicar la compensación o el balance, una balanza. Por acá, yo he pecado contra Dios de esta manera, pero he hecho acá buenas obras también. Entonces lo ponemos en la balanza, y si hago más buenas obras, entonces Dios ya no va a ver mis malas obras. Pero eso no está en la Biblia. La Biblia no dice eso. Y es más, la Biblia dice en Isaías de que todas las buenas obras de aquellos que están sin Dios por el mundo, para Dios son trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Porque no son hechas con fe. Porque no son hechas para la gloria de Dios. No existe la compensación. La carga del pecado es quitada solamente cuando alguien lleva su vida a Cristo. Renuncia a sí mismo y entrega su vida, su corazón, su ser al Señor. Mientras tanto, como en el progreso del peregrino, lleva una carga muy grande en sus espaldas. Y si llega a juicio con esa carga, sabemos lo que dice la Escritura, que el Señor no va a tener por inocente al culpable. Entonces vemos, hermanos, cómo es que el Evangelio llega a judíos, llega a gentiles, llega a todos aquellos que conforman la raza humana en toda la tierra. La Biblia no nos da a nosotros los detalles de la conversión de Apolos, pero podemos suponer que el Evangelio llegó hasta Alejandría en el tiempo cuando vino la persecución a la iglesia a partir del apedreamiento de Esteban. Usted recordará cuando Esteban, el primer mártir, fue apedreado, ¿qué pasó? La iglesia huía, y en su huida iba predicando el Evangelio. Y es así como el Señor utilizó esa maldad contra Esteban para que su iglesia recorra toda la tierra predicando el Evangelio del Señor.
Y ahora también nuestro texto sí nos trae a nosotros algunas de las características de Apolos. Nos dice, por ejemplo, que era un hombre elocuente. Era poderoso en las Escrituras y que había sido instruido en el camino del Señor. Y para hacer un paréntesis, hermanos, aquí podemos ver que la Escritura le llama un camino a la vida cristiana. El Espíritu Santo usa esa palabra para describir lo que es el cristianismo. Un camino que tiene una fe, un camino que tiene una manera de vivir la vida, una vida distintiva, diferente, la misma que es distinta a la vida de los demás. Es una vida que es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. De la obra de Cristo en la cruz. La cruz, hermanos, es la expresión máxima del amor de Dios y del poder de Dios también. Solamente Cristo podía recibir la ira de Dios, porque Cristo es Dios también. Era Dios recibiendo la ira de Dios. Era Dios poniendo su vida en la parte humana para volverla a tomar nuevamente. Eso no podía ser hecho por ningún ser humano, ningún mortal como nosotros podía cargar el pecado de nadie, solamente Cristo. Y cuando Cristo carga el pecado, Él gana muchas cosas en la cruz. Muchas cosas que son invisibles para nosotros, pero que se vuelven visibles cuando esos beneficios espirituales, Cristo, por medio del Espíritu Santo, los implanta en todos y cada uno de sus redimidos. Es decir, la muerte de Cristo es beneficiosa espiritualmente hablando para todos los redimidos. Para todos. Apolos dice que también era un hombre de espíritu fervoroso, espíritu ferviente, y que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Es lo que dice el pasaje de la Escritura. Y estas palabras describen, hermanos, a un buen predicador del Señor, un buen predicador cristiano. Apolo era un predicador elocuente, era poderoso en las Escrituras, ferviente en espíritu. Él era un hombre que estaba dotado de muchos dones espirituales. Y cuando Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, lo escuchan predicar y enseñar la palabra de Dios en la sinagoga de esa ciudad, sus corazones debieron haber estallado en gozo de ver a este predicador llegar allí, a este judío llegar a esa sinagoga y él nuevamente predicar poderosamente la palabra, tratando de convencer a los judíos de que Jesús es el Cristo. Los corazones de este matrimonio pues debe haber estado lleno también de contentamiento, de escuchar a este predicador cristiano. Sin embargo, Aquila y Priscila notan que la predicación de Apolos no estaba completa, solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, ¿por qué yo digo Aquila y Priscila? Si usted revisa la versión King James, ahí usted va a ver que en inglés está dicho Aquila y Priscila. Si usted revisa tal vez el Nuevo Testamento en griego, el texto recibido, ahí va a ver que en las copias dice de igual forma, dice Aquila y Priscila. Es algo que tal vez por alguna razón pues algunos traductores de la Biblia han decidido poner a Aquila primero y después a su esposa, quizás para guardar el orden que yo les decía, porque el marido es cabeza de la mujer. Y mientras tanto encontramos aquí en Reina Valera 60 que pone pues a Priscila primero y después a Aquila. Ya hemos dicho las razones. Y nuevamente la palabra de Dios no nos trae a nosotros más detalles acerca de que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. No nos da a nosotros tampoco detalles acerca de qué tanto era el conocimiento de este predicador de Alejandría. Él estaba predicando a Cristo, pero su enseñanza no era completa. Su teología no había sido construida completamente. Él conocía un poco, sí, pero posiblemente acerca del Evangelio y nada más, acerca del mensaje del sacrificio de Cristo. Tal vez acerca de la suficiencia de la muerte de Cristo
para la salvación de las almas. No sabemos. La Biblia solamente nos dice que él conocía el bautismo de Juan. Y lo que podemos suponer aquí es que en esa huida, en esa persecución, a partir del sacrificio del primer mártir de la fe, lo que podemos suponer es de que Apolo haya sido instruido por alguno de los discípulos que tenía Juan el Bautista. Esa palabra instruido es catequizado, catequizar, esa es la palabra que se utiliza en el texto. Habría sido catequizado por los discípulos de Juan el Bautista, porque recordemos que Juan el Bautista tenía también sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 14, dice la Escritura: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, o sea, de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le preguntan al Señor. Es algo interesante cómo los discípulos de Juan van y le preguntan al Señor: ¿por qué tus discípulos no ayunan? En Lucas 11:1 encontramos también que la palabra nos habla de los discípulos de Juan. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, y lo que podemos creer es que los discípulos de Juan el Bautista habían catequizado ¿a quién? A Apolos. Por eso es que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Pero lo que sí podemos creer, y por lo que vemos en la Escritura, hermanos, es que Apolos era un hombre enseñable. Enseñable. ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos hemos encontrado con hermanos a quien queremos enseñarle algo y no, yo ya lo sé? Y nos damos cuenta que lo que enseña, lo que dice o lo que está predicando es algo que no se ajusta a la sana doctrina, es algo que no se ajusta a la interpretación histórica de la Escritura. Pero cuando tratamos de enseñar, no, yo ya sé. Cuando a veces alguien trata de ser mentor de alguien, de otro que también está con el deseo, con el anhelo del pastorado, no, yo ya sé, no es necesario que me enseñes, ¿no? Y después cuando uno lo escucha, se da cuenta: wow, ¿y por qué habrá dicho eso, no? En cierta ocasión, hermanos, a mí me tocó escuchar en una iglesia, me habían invitado a uno de los líderes de adolescentes, le habían invitado pues a predicar en el culto central, me parece que fue en el culto central del domingo, acerca de Noé, cuando él se había embriagado. Él había escogido el texto de Noé cuando él se embriaga. No sé si usted recordará esa parte. Y entra su hijo Cam y lo ve desnudo a su padre, y por eso Cam alcanza maldición. Y él había interpretado de que lo que había sucedido ahí es que su hijo Cam había violado a su padre. Yo decía: pero ¿y de dónde saca eso? Eso nunca ha sido enseñado, por lo menos en los tiempos antiguos. La interpretación antigua, en cualquier predicador antiguo, nunca se ha escuchado una interpretación de esta manera. Pero él estaba predicando así. A veces nosotros podemos ver también muchas inconsistencias teológicas, inconsistencias bíblicas, de hermanos que anhelan el pastorado, pero que no son enseñables. Ellos se llenan de su propio conocimiento. Ellos no se dejan guiar por nadie. Ellos dicen: no, yo ya lo sé todo, no hay nada que me enseñen. Yo soy el Ultraman del Evangelio. No hay nada, yo ya estoy completo. No, es más, yo todavía sé más que tú. Bueno, Apolos no era así. Apolos no era así. Y si nosotros regresamos a nuestra teoría de Priscila y Aquila, como que Priscila tuviese mayor conocimiento de la Escritura que su esposo, entonces tendríamos que pensar que era Priscila quien estaba enseñándole principalmente a Apolos aquellas doctrinas que él no conocía. Pero aún y todo, la Escritura nos enseña de que Apolos era enseñable. Evidentemente que Priscila no estaba enseñándoles desde un culto público, así como estamos haciendo nosotros.
pero sí le estaba enseñando de una manera privada. Algo así lo encontramos, hermanos, también en los misioneros que fueron a llevar el evangelio a los Waodani. No sé si usted recordará me parece que eran 5 misioneros norteamericanos que fueron a los Waodani, una tribu salvajes de salvajes en el Ecuador, que terminaron muriendo, y se hizo una película de ellos que se llamaba La Punta de la Lanza. No sé si es que ustedes han visto eso. Mataron a todos los varones, los mataron, los atravesaron con lanza, y se quedó la esposa del hermano que tenía cierta, podemos decir, cierta preeminencia entre ellos. Y cuando Minkayani, que yo recuerdo así se llamaba, Minkayani, se convierte al Señor, él era el jefe de la tribu. Como la hermana no podía predicar, ella le enseñaba en privado la escritura, para que Minkayani haga el culto público a toda la tribu en el día domingo en el idioma Waodani. Una mujer enseñando al hombre que tenía que predicar a la iglesia. Y así nosotros encontramos aquí, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros tal vez nos dejaríamos enseñar por una hermana en la fe. Yo he tenido que aprender, sí, muchas cosas de mi propia esposa también, en los estudios que ella hace de la escritura. He tenido que aprender de otras hermanas que tienen más tiempo que yo en la fe y han leído muchos más libros que yo. Y me han enseñado, y el siervo de Dios tiene que tener esa actitud de humildad para recibir aún la enseñanza de una Priscila de nuestros días. Y eso es lo que encontramos en Apolos. Encontramos eso. Era un hombre enseñable. ¿Y por qué era un hombre enseñable? Porque Dios le dio esa disposición. Dios le dio esa disposición. Y yo creo que eso es así, hermanos. En cualquier materia que nosotros estemos, mientras nosotros no seamos enseñables, no vamos a aprender. Nos vamos a quedar con lo que creemos que es lo correcto, cuando no somos enseñables. Y notamos acá de que ni Aquila ni su esposa Priscila eran predicadores como era Apolos. No eran predicadores. Apolos podía haber dicho: mira, ¿sabes? Ustedes no son predicadores, ustedes no tienen absolutamente nada que enseñarme a mí. Si alguien quiere enseñarme a mí, tiene que predicar mejor, tiene que ser más elocuente, tiene que tener, no sé, 30 años más que yo en el evangelio. Absolutamente no, hermanos. Esa disposición de aprender, de escuchar, de recibir la enseñanza de otros hermanos en la fe es implantada por Dios en el corazón de aquellos que Él ha llamado verdaderamente al ministerio. Había pues en Apolos un deseo humilde de aprender de ese matrimonio, donde el marido todavía era uno cuyo trabajo era ¿qué cosa? Hacer tiendas. Apolos podía haber dicho también: ¿y qué me va a enseñar a mí este hombre que hace tiendas? Y seguramente la esposa de Aquila, Priscila, ella también le ayudaría a su esposo con la costura, las cosas, el corte de la tela y esas cosas. Pero miren, hermanos, cómo es cuando Dios pone la disposición en sus siervos. Aquila y Priscila pues se acercan al predicador después de haberlo oído predicar. Así dice nuestro texto. Y no podemos imaginar la forma de las palabras que este matrimonio le dijo a Apolos. No podemos imaginar. No podemos, nos decimos: ¿y qué cosa le habrán dicho? ¿Cómo le habrán dicho Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila a Apolos? ¿Qué le habrán dicho? Le habrán dicho: oye, Apolos, ¿sabes qué? Tu predicación no está completa. No está completa, ¿no? Solamente la Escritura nos dice que ellos instruyeron en privado más exactamente el camino de Dios, más exactamente el camino de Dios. Es decir, hermanos, Priscila y Aquila estaban enseñándoles el evangelio y todas las doctrinas del evangelio. ¿Y cómo es que podían darse cuenta ellos que la predicación de Apolos no era una predicación completa? Había verdad allí, pero la verdad no estaba toda expresada. Bueno, no debemos olvidar de que
Pablo trabajaba también con Aquila. Y Pablo debe haber instruido a Aquila. Y Aquila debe haber instruido a Priscila. O tal vez este matrimonio invitaba también al apóstol Pablo a comer a la casa a la hora del almuerzo. Pablo, venga por acá, deje de trabajar, vamos a comer. Y Priscila estaba sirviendo a la mesa y mientras Pablo iba enseñando y ella iba escuchando. Así que este matrimonio, por la misericordia de Cristo, se había convertido en un matrimonio que podía ayudar a los predicadores, podía enseñar a los predicadores. Este matrimonio que construía tiendas, carpas, el Señor los usaba para perfeccionar a los santos, principalmente perfeccionar a un predicador. Bueno, Aquila y Priscila vemos que era un matrimonio piadoso con una gran disposición de servir al Señor de una forma privada. Y es, hermanos, le voy a decir, es una bendición conocer a un matrimonio donde los dos sirven al Señor. Los dos sirven al Señor. ¿Por medio de qué? De enseñar el Evangelio y sus doctrinas. Es de gran bendición cuando un matrimonio piadoso instruye pues en la piedad por medio de la palabra y por medio del ejemplo. Por medio de la palabra, porque abría la Escritura, interpretaba la Escritura, le exponía la Escritura, pero también vivía la Escritura. Entonces Apolos no estaba solamente sentado viendo cómo se desarrollaba la teología desde una pizarra, sino también cómo es que la teología había afectado la vida de Priscila y de Aquila, de ese matrimonio. Es una gran bendición cuando el matrimonio pues instruye en la teología de la misma manera, de la misma forma. ¿Por medio de qué? De la palabra y del ejemplo. Hoy día, hermanos, no es así. Hoy día solamente se quiere enseñar como la teología como se enseñan las matemáticas, de una manera fría. O como se enseña la historia, de una manera fría. O como se enseña la anatomía, de una manera fría, sin ninguna implicación práctica en la vida de la persona que está aprendiendo. Bueno, solamente tienes que aprender que 2 por 2 es 4 y ya está. No interesa si tú entiendes por qué o no. Y a veces así yo tuve que aprender muchas cosas para poder pasar los exámenes por agua caliente. Yo estudiaba para el examen, yo no estudiaba para mi vida. Yo tenía que pasar el curso. A mí no me importaba si yo después me olvidaba de pasar el curso cuando estaba en la secundaria. Yo sabía que tenía que sacarme por lo menos un 11. Y si era un 13 mejor. Pero yo no aspiraba más. Recién en la universidad yo conocía lo que era esforzarme en sacarme buenas notas, porque si no perdía la beca. Pero yo lo que les digo es eso, de que el Evangelio, hermanos, no son, es una enseñanza que no solamente es fría, no. El Evangelio, cuando uno, por ejemplo, estudia los atributos de Dios y por ejemplo, está estudiando la omnipresencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que la omnipresencia de Dios afecta a tu vida? No es solamente suficiente decir, bueno, Cristo está en todas partes al mismo tiempo. Si yo me pongo detrás de esta cortina, Cristo está allí. Si yo me encierro en la oficina de atrás, Cristo está allí. Bueno, es cierto. Pero ¿cómo impacta eso en mi vida? ¿Cómo impacta el hecho de que Cristo también está en mi habitación cuando yo cierro la puerta y nadie más, ningún otro ser humano está allí? ¿Cómo afecta la omnipresencia de Dios en mi vida? Eso es, hermanos, lo que la teología debe hacer en alguien que es creyente y tiene el deseo de aprender, así como lo vemos en Apolos. Y vemos también que Aquila y Priscila pues era todo lo contrario a otro matrimonio del que hemos meditado anteriormente. Hablo de Ananías y Zafira. Si Aquila y Priscila era el ejemplo del matrimonio piadoso, pues era todo lo contrario a lo que era Ananías y Zafira. Los primeros eran el ejemplo de lo que Cristo hace cuando imparte la salvación, mientras que los segundos son el mal ejemplo de la profesión falsa, la hipocresía y la mentira. Es bueno recordar eso. El resultado del ministerio de Aquila y Priscila, nosotros lo vemos en los versículos siguientes. Ahí en Hechos capítulo 18, versículos 27 y 28, mire cómo dice ahora. Y queriendo él pasar a Acaya,
Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, no nos vamos a detener en la parte que dice de que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No, vamos a detenernos en la primera parte. Dice, fue de gran provecho. Apolos fue de gran provecho para la iglesia del Señor después que había recibido la instrucción de Priscila y de Aquila. Fue de gran provecho, hermanos. Sin embargo, al parecer y sin querer, y aquí vemos el lado, de repente, el lado un poco negativo de toda esta noticia tan bonita que estamos leyendo aquí en la Escritura. Al parecer y sin querer, Apolos fue el motivo del pecado de los hermanos en la iglesia en Corinto. Sin querer fue motivo de pecado. Mire, vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12. Ya hemos visto, después de la instrucción, Apolos se convierte en un hombre de gran provecho para la iglesia. Sus predicaciones si eran poderosas antes, ahora eran mucho más poderosas. Esa elocuencia que él tenía, ahora expresaba con más denuedo todavía toda la verdad del consejo de Dios. Mire cómo dice 1 Corintios 11 y 12. Dice, Pablo escribe a la iglesia y le dice, porque ahí es en Corintios donde él predica. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. ¿Y qué dice más? Y yo de Apolos. Y yo de Cefas. Y yo de Cristo. Hermanos, acá vemos algo que nos debe llamar a la reflexión. Apolos era un hombre de gran provecho, era un hombre piadoso, era un hombre dotado de muchos dones. Y yo no creo que en su corazón él haya tenido la intención de convertirse en la superstar del evangelio. Él no ha tenido, él era un hombre humilde. Ya su carácter nos demuestra que se había sometido a que una mujer le enseñe las doctrinas del evangelio. Entonces no podemos tener en nuestro pensamiento la idea de que la intención de él, después de tener todo ese conocimiento, haya sido caminar en el púlpito pavoneándose, ¿no? Sacando el pecho así como los pavos y diciendo, aquí está el que sabe más, yo les voy a predicar con toda la elocuencia que yo tengo, yo me voy a convertir en la estrella del evangelio, yo voy a ser más grande que Pablo, yo voy a ser más grande que Pedro. Absolutamente no. Él era un hombre humilde. El problema estaba en el corazón de quienes estaban escuchando ese bello y poderoso mensaje que estaba dando Apolos. Era la iglesia quien estaba idolatrando a los hombres de Dios. La idolatría al conocimiento. Sí, porque muchos dicen, wow, ¿cuánto conoce él? Es mi predicador favorito porque sabe mucho. Conoce mucha teología. Es mi predicador. Otros dicen, wow, qué bonito habla. Es mi predicador favorito porque es elocuente. Hermanos, cuando llega la idolatría al conocimiento, cuando llega la idolatría a la elocuencia de una persona, de un ser humano, eso puede conducir a la iglesia a caminos apartados, a los caminos que no son los caminos del Señor. Es mejor una disposición a recibir a los predicadores como hombres que son instrumentos en las manos del Señor. Instrumentos en las manos del Señor. La iglesia debe mirar al Señor por encima del predicador, por encima. La iglesia debe de reconocer de que Dios es la fuente de toda bendición, Dios es la fuente de toda elocuencia, Dios es la fuente de todo poder que se puede predicar desde un púlpito. Es
Cristo y nadie más que Cristo. Pero lamentablemente esos no son nuestros días. No son nuestros días. No lo son. ¿Por qué es que no debemos nosotros mirar al predicador sino a Cristo? Porque pueden comenzar bien, pero no sabemos cómo van a terminar. Y lo que yo he aprendido es de que está bien de que uno escucha a un predicador. Pero ¿qué pasa cuando ese predicador se aparta de la doctrina sana de la Escritura? El problema es que el creyente lo sigue en ese apartarse. Lo sigue. Aunque predique con los católicos romanos, lo sigue. Aunque enseñe que la mundanalidad es aceptable en la iglesia, lo sigue. Lo sigue, lo sigue, lo sigue. No importa dónde vaya, lo va a seguir. Ahora yo pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Cuando alguien mira a Cristo y lo reconoce como la fuente de todo en su vida espiritual, eso nunca va a suceder. A mí me ha tocado, hermano, ver a pastores que dicen, wow, bendito aquí el pastor fulano de tal, porque gracias a él, gracias a este pastor, es que yo conocí el verdadero evangelio. Qué mirada tan corta, ¿no? Es un miope el que habla así. Claro, porque mira al hombre. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? ¿No es Cristo la fuente de eso? ¿No es Cristo quien quita el velo de nuestros ojos para que cuando leemos la Escritura podamos verlo a Él allí? ¿No es Cristo el que abre nuestro corazón para que lo recibamos por fe? ¿No es Cristo quien nos da la gracia de comprender la palabra que Él ha inspirado por medio de su Santo Espíritu? ¿No es Cristo, hermanos? Por supuesto que es Cristo. Por supuesto que es Cristo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos dejar de darle la gloria a nuestro Señor? Y dársela más bien a un hombre, que tal vez hasta ese hombre esté por caminos que ya no está o no caminaba al principio. Tristemente, pues, los profesantes han puesto sus corazones no solamente en los hombres, sino también en las doctrinas. En las doctrinas. La doctrina ahora se ha convertido en un ídolo también. La teología se ha convertido en un ídolo, no en un fin para conocer más al Señor. Hay también otro peligro, hermanos, que las Escrituras nos lo revelan, y es el siguiente. Yo quisiera que leamos en Ezequiel capítulo 33. Voy a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 33. Mire cómo dice la Escritura. Ezequiel 33, del 30 al 33 dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, la situación que nosotros vivimos es la situación que leemos en este texto de Ezequiel. Hay personas que escuchan la palabra, ellos dicen: yo quiero ir a una iglesia de sana doctrina, yo quiero estar en una iglesia donde se predique la sana, la antigua, las sendas antiguas de la palabra de Dios. Yo quiero ir allá, yo quiero recibir la sana doctrina, yo no quiero nada adulterado. Sí, pero no lo ponen por obra. No lo ponen por obra. Les gusta que la enseñanza antigua sea predicada por alguien como Apolos, un hombre que tenga elocuencia, pero nunca la ponen en práctica. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que eso nos indica a nosotros?
¿Por qué es que ellos se procuran de esos predicadores que enseñan la palabra de Dios con elocuencia, con poder? El contenido de su predicación, un contenido hasta que muchas veces puede confrontar la vida cuando no está siendo conducida en santidad y en piedad. ¿Por qué quieren ir a escuchar sermones que hablan acerca de la santidad cuando no quieren vivir santamente? ¿Por qué quieren escuchar sermones que hablan de acusaciones para la iglesia moderna cuando ellos no tienen en su corazón ni la más mínima intención de corregir sus caminos? ¿Por qué? Hermanos, porque para ellos son cantores de amores. Para ellos es, wow, qué bonito predica. ¿Has visto cómo desarrolla la idea, cómo llega a la conclusión y cómo llega al final? Sí, ¿vas a obedecer? No. No. Hay un problema ahí espiritual. Hay un problema espiritual. Hemos visto un problema en la iglesia de Corinto, un problema que Apolos no tenía ni la más mínima intención de crear, pero se creó. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros, formando más ministros como Apolos, hombres más conocedores, poderosos en la Escritura, hombres que tengan elocuencia para poder enseñar lo que el Señor les revela en sus corazones, más ministros como Apolos, pero que también ayude hoy día a nosotros, a nuestra iglesia y a su iglesia en general, para que ella fije su mirada en Cristo, en el Señor, no en el predicador, no en el hombre. Que aprendamos a ver al Señor como la fuente de todo lo que podemos escuchar por medio de un ser humano, que evidentemente creemos que ha sido salvado por la gracia del Señor. Ese yo creo que es el problema que nosotros tenemos hoy día, y si el Señor nos revela ese problema hoy día, debemos de orar, recurrir a la oración para que nosotros no caigamos en ninguna manera en la idolatría a esos hombres que el Señor ha llamado al ministerio y ha capacitado también para el ministerio, de tal manera que son de bendición para la iglesia, pero esa bendición que nunca se convierta en tal vez una maldición para quienes le escuchan. Vamos a orar.